Bueno, tenemos ya aquí a nuestro doctor Santos Agrela. Santos, muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, ¿qué tal? Amigo, hablando del plan Amistad, pues amigo de esta casa hace ya algunos años. Muchas gracias, claro que sí. Bueno, Santos, vamos a hablar de la actualidad del COVID, del coronavirus, que es verdad que llevamos tiempo sin hablar del COVID. Sigue presente en nuestra sociedad, sí es verdad que con una incidencia infinitamente menor que en el momento más álgido del coronavirus, pero bueno, es verdad que hay alguna noticia que puede resultar un tanto inquietante o preocupante, ¿no? Pues por ejemplo la situación actual en China o la nueva variante que surgió no hace muchas semanas en Estados Unidos y ya ha llegado a Europa, también a España. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar, pero lo primero, con tu experiencia y al trabajar dentro también de la sanidad, la situación actual ahora mismo en España, ¿cómo la definirías? Vamos, respecto al COVID, yo creo que, como tú has dicho, la situación es absolutamente distinta a la que teníamos al principio de la pandemia o incluso a lo largo de las distintas oleadas que fuimos teniendo del virus, ¿no? Esos picos que decíamos, esos picos, ¿no?, que tuvimos, ¿no? En todos los sentidos. Es decir, tanto en incidencia, ahora mismo la incidencia en España, en el entorno de España, siempre ahora hablamos de incidencia en mayores de 60 años. No es comparable con lo que teníamos antes, porque el número de pruebas ha disminuido mucho, porque también las personas en general tienen una sensación de menor enfermedad grave y por tanto tampoco acuden a hacerse las pruebas tanto. Entonces siempre, cuando hablamos de la incidencia hasta ahora, no podemos compararlas exactamente con las anteriores, pero sí nos dan una idea de cómo va la enfermedad, ¿no? Pues la incidencia en mayores de 60 años, como digo, en España está en torno a 100, Andalucía está algo más de la mitad de eso, está en torno a 60 y algo, 70, y Málaga en concreto está en torno a 40 y algo. Es decir, tenemos que recordar que teníamos incidencias, hablábamos en población general, pero hemos llegado a tener incidencias por encima de 2.000. Es decir, que entre 2.000 y 100 ya la diferencia es llamativa, ¿no? En UCI, como sabemos, es un buen índice de la evolución de la enfermedad, pues el número de personas que hay ingresadas en los hospitales, porque a fin de cuentas es lo que realmente nos preocupa, ¿no? El que la gente pase un COVID, bueno, leve, como un cuadro catarral, sin síntomas de gravedad, bueno, pues es un virus que ha venido para quedarse, que va a producir cuadros catarrales, al igual que otros virus, que se va a unir seguramente en la incidencia de la gripe, en los virus típicos de invierno, y por tanto, pues esto va de alguna forma a repercutir en la asistencia. Pero el pensar que los hospitales han estado absolutamente saturados, ¿no?, y la UCI absolutamente saturada, es que si recordamos, tuvimos que habilitar camas de UCI fuera de la UCI, es decir, no estamos ya hablando del hecho de tener que ingresar a una persona que debería estar ingresado en aparato respiratorio, en medicina interna, tener que ingresarla en dermatología, no, estamos hablando de tener que improvisar una cama de cuidados intensivos, teniendo que usar los respiradores de quirófano y teniendo que suspender intervenciones quirúrgicas. La sanidad desbordada. Eso es lo que teníamos. Y ahora mismo tenemos en Andalucía, quiero recordar, en torno a un 2,5% de las camas de UCI, un 2,5%, es decir, de cada 100 camas, 2 camas y media ocupadas por pacientes COVID. Entonces, claro, la realidad es absolutamente distinta. Bueno, seguimos hablando enseguida del coronavirus, de la situación actual, de la variante Kraken, que así se denomina, que apareció en Estados Unidos y ya ha llegado también a España, pero nos vamos a ir a publicidad, un alto en el camino muy breve, y regresamos enseguida aquí en Málaga TV, en el magazine de PTV, hablando del COVID y la situación actual del coronavirus en España. Continuamos hablando de coronavirus y la situación actual del COVID en nuestro país y también en el panorama internacional con nuestro amigo, el colaborador doctor Santos Agrela. Santos, hablamos de la variante Kraken que surgió, se detectó por primera vez en octubre en Estados Unidos, en diciembre se disparó en Estados Unidos con bastante incidencia, ya ha llegado a Europa e incluso aquí a nuestro país, a España. Parece que es la variante que más rápidamente ha despegado, aunque sus efectos no son tan, vamos a decir, duros, tan adversos como variantes anteriores, ¿no? Así es. Es una subvariante de Omicron. Es decir, lo primero que hay que decir es que no es un virus nuevo, si recordamos, hubo un tipo Delta, es decir, fuimos cambiando el nombre del virus hasta que llegamos a Omicron. Omicron de momento va resistiendo el envite de otras posibles mutaciones que haya habido que no han podido prosperar. Este virus es una subvariante de Omicron. Con lo cual entiendo, discúlpame, que está recogido dentro de la... Bueno, ahora luego hablaremos de las vacunas, pero que es tranquilizante. Efectivamente, algún efecto las vacunas tienen sobre este virus. Esto es una primera ventaja. Entonces ya, bueno, estamos hablando de un viejo conocido, ¿de acuerdo? Efectivamente parece que es más contagioso y al mismo tiempo pues no aumenta la gravedad, o incluso de tener alguna variación respecto a la gravedad podría ser que incluso fuera algo menos grave.
Esto lo hemos comentado en otras ocasiones. Ahora, como tú bien dices, llevamos un tiempo, afortunadamente, sin hablar del COVID, no habíamos podido permitir, es buena señal, pero y hablamos mucho del COVID, ¿no? Sí. Y en muchas ocasiones dijimos que la evolución natural de este tipo de virus es hacerse virus cada vez más contagiosos, pero que producen enfermedades menos graves, porque son los virus que sobreviven, es decir, son los virus que triunfan. Porque cuando un virus es tan maligno que mata enseguida a la persona que infecta, esa persona deja de transmitirlo. Claro. Y el virus muere presa de su propio éxito. Entonces, los virus realmente lo que les interesa es que nosotros estemos maluchos, pero no tan malos como para no transmitirlos. Y esta es la evolución natural. Es decir, que no es sorprendente que vayan apareciendo cepas dominantes que se caractericen por ser muy infectantes, que contagien mucho, pero que no produzcan mayor gravedad. En China los contagios se han disparado, es verdad que hay que tener siempre mucha cautela con la información que viene de ese país, pues porque se da cuenta gotas y ya sabemos pues que el gobierno no es especialmente muy claro, no es más bien opaco, pero bueno, es verdad que después de bastante tiempo, con una política muy restrictiva, con mucho confinamiento, muchas restricciones, fruto también de la presión social, pues al final el gobierno decidió abrir un poco la mano, relajar esas medidas y curiosamente en el momento en que se han relajado las medidas se han disparado los contagios, ¿no? Vivimos en un mundo muy globalizado, muy conectado. ¿Qué peligro supone en que en China pues se haya disparado el número de contagios y que allí pues vamos a decir la vacunación no sea tan exitosa como aquí en Europa, por ejemplo, en Occidente? Claro. Lo que ha ocurrido en China era lo esperable. Es decir, es una sociedad que tiene muy poco nivel de inmunización, tanto de forma natural, porque han estado muy confinados y por tanto los virus no se han transmitido entre ellos y la gente no ha desarrollado defensas contra los virus, como porque la campaña de vacunación, dentro de, como tú bien decías, la opacidad que preside lo que ocurre allí, que es muy difícil saber lo que está pasando, pero la campaña de vacunación evidentemente ha sido una campaña pobre en su implantación y además posiblemente con una vacuna poco eficaz, poco efectiva, ¿no? Hablamos de que la vacuna china pues parece ser que debe tener una efectividad en torno a entre un 30 y un 50% frente al 90 y pico por ciento de efectividad de las vacunas de ARN que estamos utilizando en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, esto es esperable. Por otra parte, una población enorme en número, también en unas ciudades enormes, con una población tremenda y por tanto con cierto abigarramiento humano, pues claro, es el caldo de cultivo perfecto para que el virus se transmita. ¿Cuál es la buena noticia? Pues que de momento lo que llevamos detectado, no ya lo que dice China, sino lo que hemos podido detectar aquí, de personas que han venido de China, han dado positivo y se ha tipificado el virus, es que el virus es Omicron igual que el que está circulando en Europa. Es decir, no es que en China haya permanecido la cepa original y ahora lo está infectando, no. Ellos han adquirido la cepa Omicron igual que está en el resto del mundo y por tanto nosotros debemos estar protegidos frente a esa cepa, mayoritariamente. Santos, Sanidad está esperando el momento propicio para anunciar la retirada definitiva de las mascarillas en el transporte público. Parece que es algo inminente, que puede ser a lo mejor cuestión de 1 o 2 semanas. ¿Te parece prudente esa medida ahora? Vamos a ver. Hablamos de transportes públicos, metro, autobuses, trenes. Me parece prudente. Hombre, verás, quizá la palabra que la defina no sea prudente, ¿no? La prudencia sería mantenerla. Ahora, ¿me parece coherente? Pues posiblemente sí. Es decir, si hemos retirado la mascarilla de los teatros, hemos retirado la mascarilla de los supermercados, hemos retirado la mascarilla de las iglesias, solamente mantenemos la mascarilla en la salud, es decir, en centros asistenciales y en farmacias, porque hay una justificación clara. Allí va personal de especial riesgo, es decir, a los hospitales, a los centros de salud o a las farmacias a retirar su medicación. Por definición van personas enfermas, va personas mayores con patologías que las hacen más vulnerables a la enfermedad y por tanto ahí las protegemos especialmente usando todos mascarillas. Pero no tiene demasiado sentido que si yo hago un desplazamiento de 5 minutos en autobús para ir al teatro donde voy a estar 2 horas en una sala compartida con otras 900 personas, yo en esa sala con 900 personas más pueda estar durante 2 horas sin mascarilla y en el autobús durante 5 minutos no pueda estar con 20 personas sin mascarilla. Me parece una incoherencia. Entonces, en este sentido, pues parece coherente retirarla. ¿Qué es lo que yo creo que se debe hacer? Pues creo que llega la hora de la responsabilidad individual. Y esto, a todas las personas que nos estén viendo, le pediría que lo meditaran un poco. De responsabilidad individual en un doble sentido. Si soy una persona vulnerable, me debo proteger. Yo voy al supermercado y yo en el supermercado todavía me pongo la mascarilla.
y veo a personas muy mayores, mucho mayores que yo, con dificultad, que usan el carrito del supermercado casi de andador y van sin mascarilla. Y digo, bueno, vamos a ver, ¿tanto trabajo le costaría a esta persona ponerse la mascarilla durante estos 20 minutos? Y por otra parte, la responsabilidad de aquellas personas que se saben enfermas, no de COVID, que se saben acatarradas, que tienen un cuadro catarral, que no saben si es COVID o no, pues hombre, cuando vayan a un lugar cerrado, que utilicen mascarilla para proteger a los demás. Seguimos hablando contigo, Santos, enseguida, pero vamos a hacer un alto en el camino. Tú sabes que en televisión la publicidad es importante, necesaria, la publicidad manda, pero regresamos enseguida aquí en Málaga TV. Seguimos con el doctor Santos Agrela. Bueno, y nosotros vamos a seguir hablando con el doctor Santos Agrela, nuestro colaborador del espacio Servicio Público, que nos visita pues una vez al mes aquí al Magazín, de coronavirus, de la situación actual del COVID. Hablábamos también del tema de la vacunación, ¿no? Que es importante el seguir creyendo en las vacunas, porque afortunadamente gracias a las vacunas, incluso los que hemos cogido el COVID después de ser vacunados, lo hemos pasado un poquito, vamos a decir, más llevadera la cosa. Desde Sanidad se insiste en la necesidad de esa segunda dosis de recuerdo o cuarta pauta de la vacuna. Pero si bien es cierto que mucha población de más de 60 años todavía no se han puesto esa cuarta dosis o esa segunda dosis de recuerdo, Santos. Sí, así es. Hombre, la indicación absoluta desde luego es para personas mayores de 60 años, aunque tengan un buen estado de salud. Bien. Porque sabemos que en la franja de edad que el COVID puede ser más complicado. Esta cuarta dosis tiene una ventaja, que es que es la primera vacuna ya adaptada a la cepa Omicron. Es decir, tiene la mitad del contenido de la vacuna es la cepa clásica, porque todavía no hay un desplazamiento absoluto, y la otra mitad del contenido es la cepa Omicron, que de momento pues parece que va dando respuesta a todas las subvariantes que han ido apareciendo como Kraken, ¿de acuerdo? Entonces, hombre, es absolutamente recomendable. Por otra parte, pues hombre, en persona está accesible, se puede solicitar a cualquier persona de menos de 60 años y mayor de 18. En esa franja de edad tiene indicación de ponérsela también desde la perspectiva clínica, es decir, nosotros los médicos les recomendaríamos que se la pusiera a cualquier persona que tuviera una enfermedad que supusiera un incremento del riesgo. Inmunodeprimidos, personas con cáncer activo que tienen tratamientos inmunosupresores, etcétera. Pero cualquier otra persona que lo desee puede solicitar que se la pongan y se la van a poner, ¿vale? Sirve, en caso de que haya alguna persona que se pusiera las 2 primeras dosis y luego renunciara a la tercera, pues porque no considera oportuno ponérsela, esta cuarta dosis, al estar ya modificada para Omicron, haría la vez de tercera cuarta. Es decir, no tendría que ponerse luego una cuarta, ¿de acuerdo? Las personas que se pusieran la pauta inicial de 2 dosis y cuando se puso la tercera dosis al año aproximadamente, no se la hayan puesto, si se la ponen ahora, tendrían pauta completa. Perfecto. Requisito único, independientemente, claro, de la persona que haya tenido un problema alérgico a las dosis anteriores, etcétera. El único requisito es que hayan pasado 5 meses de haber padecido el COVID. Es decir, si tienen un COVID, si han tenido un COVID, deben dejar pasar 5 meses hasta ponerse la vacuna, porque esos 5 meses van a gozar de una inmunidad natural y no tiene sentido a un sistema inmunitario que acaba de recibir el estímulo del virus en estado salvaje volver otra vez a sobreestimularlo con una dosis de vacuna. Yo, por ejemplo, con 3 vacunas ya puestas, cogí el COVID por primera vez que yo sepa en el mes de julio. Claro, han pasado ya 5 meses, yo podría ya solicitarla. Perfectamente. Sí es verdad que te quiero preguntar que yo soy consciente de que gracias a la vacuna, pues seguramente lo pasé mucho más leve de lo que lo hubiera pasado si no tuviera la vacuna. Pero sí es verdad que dentro de lo leve que lo pasé, sí que tuve bastante fiebre, mucha molestia, me duró más que una gripe. En ese sentido, lo que quiero es compartir contigo que la sensación que yo tengo es que gracias a la vacuna estamos mucho mejor, pero que tampoco se nos venda que esto es como una gripe, porque tampoco es como una gripe. No, vamos a ver. En primer lugar, la vacuna, como casi todas las vacunas, no tiene una efectividad del 100%. En el mundo de las vacunas se considera que una vacuna es una buena vacuna con una efectividad superior al 70%. En el caso de las vacunas de RNA del COVID tiene una efectividad superior al 90%. Es decir, son muy buenas vacunas desde la perspectiva técnica, sí, pero siempre hay un porcentaje de gente que se nos va a escapar. En segundo lugar, no son vacunas inmunizantes, son vacunas esterilizantes del virus, es decir, no impiden el contagio, sí impiden, en la medida de lo posible, y en ese margen de en torno al 90%, que haya un desarrollo grave de la enfermedad. Cuando hablamos de desarrollo grave de la enfermedad, más que hablar de malestar general intenso, complicaciones, o fiebre, a lo mejor evita hablamos de complicaciones graves. Es decir, ahí está claro que la vacuna es un éxito. Es decir, no es lo mismo que el virus se limite a la vía respiratoria alta, entonces
todos sabemos que una faringitis vulgar puede dar fiebre de 40, que el virus descienda a la vía baja pulmonar y produzca una neumonía. Ahí empieza ya un nivel de gravedad distinto. Lo mismo que las complicaciones que a raíz de eso se pueden producir de trastornos de la coagulación. Sabemos que este virus es un virus, en fin, que es multiorgánico, afecta de forma muy muchos general síntomas, yo diría que al organismo. más síntomas que la gripe, una gripe común. Muchos más. Entonces, claro, en ese sentido, sí es verdad, yo te entiendo, ¿no? La percepción, hombre, me he puesto la tercera dosis, he cogido el COVID, he estado con 38,5 de fiebre 3 días, 4 días. Bueno, eso no se considera gravedad. Claro. Se considera incomodidad. Para entendernos. Y también cuando se da la coincidencia de varios síntomas a la vez, ¿no? Y dices tú, bueno, con la gripe es como todo más definido, es molesta también porque es molesta, pero es más definido, pero con el COVID la sensación que tiene uno es que gracias a las vacunas no tiene esas complicaciones y evita a lo mejor tener que terminar en un hospital o en una UCI. Pero sí es verdad que es más molesta que una gripe. Sin duda. Sí, bueno, la gripe de este año está viniendo también bastante abigarrada, ¿no? Sí. Pero vamos, el COVID sin duda es más molesto. Pero pienso que, volviendo un poco casi al principio, habría que pensar, pues, qué porcentaje de ingresos, qué porcentaje de pacientes acaban con un ingreso hospitalario. Ahora ya mínimo. Es mínimo. Luego quiere decir que la vacuna ha conseguido su objetivo, que es, bueno, al fin y al cabo, yo me acuerdo cuando se usaba este término que estuvo muy discutido, ¿no? De gripalizar el COVID. Sí. Bueno, pues al fin y al cabo ha conseguido su objetivo, que es no ha conseguido erradicar el COVID, pero ha conseguido que el COVID sea una infección respiratoria, pues digamos, de una entidad moderada, no de una entidad absolutamente grave. Tampoco asistimos ya apenas a situaciones como al principio de fallecimientos no aislados, fallecimientos frecuentes en la década de los 40 o 50 años. Es que claro, cuando ahora, esto no quiere decir que la vida humana tenga menos valor a edades muy avanzadas que a edades muy tempranas, pero sí es cierto que tenemos la esperanza de vida que tenemos y la vida media que tenemos. Entonces, que alguna persona fallezca infectado por COVID en la década de los 80, pues hombre, es que en la década de los 80 la mayoría de la gente que ha conseguido llegar hasta esa década se muere, muy poca gente llega a los 90. Pues con cualquier cosa puede haber un desenlace fatal. Y el COVID forma parte de ese cualquier cosa. Pero la verdad es que esta mortalidad terrible, ¿no?, que hemos presenciado en gente joven, muy, muy joven, sin ninguna patología. Eso ya se ha prácticamente erradicado. Afortunadamente hemos terminado con ello, ¿no? Oye, Santo, al margen del coronavirus, sí que ha sido noticia, ¿no? Esta misma semana se ha desconvocado ya, al menos en Andalucía, esa huelga en la atención primaria de los sanitarios, de los médicos, ¿no? Creo que hay un sindicato minoritario que todavía mantiene sus reclamaciones, pero los principales sindicatos ya sanitarios, me refiero, médicos, han desconvocado esa huelga, ¿no? Todo esto derivado, pues, de ciertos momentos de bastante saturación que ha habido en la atención más cercana, en la atención primaria. Ahora mismo, por ejemplo, es complicado conseguir cita para que nos vea nuestro médico de atención primaria, bien sea presencial o telemáticamente. Sigue siendo complicado, hay visos de que esto vaya a mejorar. Los médicos ahora mismo tenéis esperanzas de que se disminuya esa ratio de número de pacientes a atender cada día para poder dar una atención más personalizada y más profesional. Vamos a ver. En cuanto a la dificultad, es variable. Es decir, hay centros de salud que realmente tienen una saturación importante y hay centros de salud que son más accesibles, ¿no? Yo sé que en mi centro de salud, el Centro de Salud de Trinidad, la mayoría de los cupos tienen cita entre 24 y 72 horas. Hay algún cupo que está un poco más desviado, pero la mayoría de los cupos pues pueden estar ofreciendo citas entre 1 y 3 días aproximadamente, que parece, independientemente de luego de la posibilidad de acudir como una patología no demorable y que te atiendan en ese mismo momento. Pero pidiendo cita, esta que parece un ratio aceptable, ¿no? Parece una cosa razonable en atención primaria. Tú me dices qué perspectiva hay. Es complicado, verás. Yo pienso que la pandemia ha modificado tanto el modelo asistencial o el modelo relacional que en algunas cosas pues ha venido bien y en otras cosas ha venido muy mal. Como sabes, durante mucho tiempo atendimos solo telefónicamente. Ahora ya no, ahora ya aproximadamente pues hay un 50% de cita presencial, un 50% de cita telefónica. Curiosamente hay algunos médicos que llenan con más facilidad las citas telefónicas que las presenciales. Es decir, que aunque parecía que había una demanda popular, y la había, de volver al médico para que el médico me vea y el médico me hable y el médico me toque la barriga, pues hay un grupo de población que... Para renovación a lo mejor de tratamiento. O incluso para consultas médicas. O para consultas médicas. Le parece una cosa muy cómoda, muy accesible. Rápida. El teléfono. Esto ha hecho que un grupo de personas que habitualmente no eran consultantes, porque hay gente joven que se conviertan en pacientes que consultan. Y esto, en cierto modo, ha contribuido a un incremento de la demanda. Siempre es una cosa complicada.
Y por último, el ratio médico-paciente, pues también es una cosa, decir, yo no creo que la solución esté en un... Evidentemente hay sitios donde hay que reforzar la plantilla, esto está claro, es decir, pero no me parece la solución universal. Es decir, porque esto no tiene fin, no tiene fin. Y entonces, ¿dónde está el límite, no? ¿De 1.600, 1.500, 1.400, 1.000? ¿Cuál es el límite? Entonces yo pienso que es que esto requiere un análisis más profundo, de saber cuáles son las causas de la demanda, de ver si realmente hay una demanda que en algunos casos pueda ser indiscriminada o excesiva o a lo mejor no excesivamente justificada, y en esos casos actuar de una forma razonable. Y la tasa de reposición también, ¿no? Médicos que se jubilan, eso si esas plazas realmente se reponen con nuevos médicos que ingresen, ¿no? Eso está claro. Santos, lo dejamos aquí, que estamos ya fuera de tiempo, pero muchas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros, como Nos vemos aproximadamente en un mes. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.